ese mundo ordenadito, pactado, cristalizado, repartido, que había significado los acuerdos de Yalta-Potsdam, eso entraba en cuestión un poco. O sea, pero Estados Unidos se mostraba al principio como una superpotencia que iba, a manejar el mundo como se le antojara. Muchos autores salieron con que se venía el superimperialismo y salieron desde el superimperialismo hasta no existe más el imperialismo, toda una serie de teorías muy delirantes que, su primer falta de consistencia fue cuando Estados Unidos fue a bombardear a Afganistán. O sea, lo que decía que el imperialismo no existía más, debajo de la mesa, porque claro, decimos el imperialismo no existe más. ¡Pum! Afganistán invadido. Pero, esta ofensiva neoliberal, que en el plano de la economía significó un avance brutal contra las condiciones de trabajo, la implementación de los ritmos, de los turnos rotativos a los salarios de miseria que hoy estamos viviendo, en el plano de los estados, lo dije, un poco un desorden, pero con Estados Unidos saliendo a la cabeza, pero un elemento contradictorio que no va contra los nuestros, que es que ese bloque stalinista no está mal. Que eso abre potencialidades a futuro, a presente y a futuro. Porque es muy difícil salir a pelear de manera independiente cuando tenés un aparato como el stalinista que manejaba la mitad del mundo, que vos querías salir a luchar por algo, venís y te tiraba el tanque encima. Obviamente, en estas contradicciones, eso es como que destrabó una perspectiva histórica de la caída del estalinismo. Destrabó una perspectiva histórica porque se vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de pelear por un socialismo genuino organizado desde abajo. Cosa que antes era prácticamente imposible. O sea, el motor del estalinismo en todos estos procesos que yo mencionaba en todo el segundo periodo, porque aparte tenía un acuerdo, o sea, el aparato que teóricamente tenía que defender a la clase obrera tenía un acuerdo con el capitalismo para destrozarla. O sea, era material. Entonces, en esta etapa que se abre post caída del muro de Berlín, con todas estas contradicciones, latentes, lo primero que hizo el imperialismo y el capitalismo fue avanzar, primero en todo el mundo, porque entraba toda una serie de países que eran parte del bloque del Este, al negocio, a las relaciones capitalistas puras y duras en el sentido de, que las multinacionales ingresen, o sea, no porque ese bloque no haya sido parte del mercado mundial, es una discusión teórica que eso se va a ver un poco, en la reunión que viene. Pero este avance del neoliberalismo que parecía arrollador y, incuestionable, y que iba a ser, por ejemplo, toda la propaganda que había, aparte del fin de la historia, que duró poco, era, bueno, ahora, la globalización va a traer una homogeneidad en el mundo y vamos a ser todos iguales. ¿Por qué? Porque, vamos a tener todas las mismas posibilidades en todo el mundo gracias a la globalización. Y las privatizaciones van a traer, que funcione todo mejor. Entonces vamos a estar todos contentos con la globalización, las privatizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que parece una pelotudez, en su momento, fue una derrota ideológica de la clase obrera y grandes sectores creían que esto iba a ser así. Y por eso, el imperialismo pudo avanzar tanto, en el sentido de implementar a fondo todo el plan neoliberal. ¿Por qué? Porque se creía que sí, está bien, sí, bueno, vamos con esto. Entonces estaba la fiesta menemista, pero Menem no es que Menem estaba acá, había un Menem acá, había un Cardoso en Brasil, había Menem, estaba Fujimori en Perú, o sea, no es que era una cosa exclusivamente local, es una política mundial. Pero esto, que parecía incuestionable, empieza a tener cuestionamientos. ¿Por qué? Porque la verdad que sumergía millones en la miseria, no se veía perspectiva, y hubo una rebelión, una especie de movilización, multitudinaria en Seattle en el 2000 que, cuestionó, se iba a reunir la Organización Mundial del Comercio y se armó un despelote, tremendo. Y fue como un cambio, o sea, porque la Organización Mundial del Comercio estaba acostumbrada a reunirse lo más, sin que nadie vaya a decir nada, de pronto gente prendiendo fuego a autos, dando vuelta en la ciudad, o sea, una cosa media que parecía salida de otro momento, o sea, porque no era que
se había acabado la historia, que acá no pasaba más nada. Ese movimiento, digamos, que empezó a surgir con características de tipo internacionales, después se transformó en un movimiento antiguerra, cuando Estados Unidos, digamos, a partir de los atentados a las Torres Gemelas, salió a invadir Irak, Afganistán, Irak, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, digamos, a nivel de la lucha de clases, después me voy a meter en la parte de la economía de los estados, a nivel de la lucha de clases, ese cuestionamiento empezó a ser cada vez más profundo. Cada vez más profundo, y ahí el que va a dar un salto en el cuestionamiento al neoliberalismo van a ser las rebeliones latinoamericanas. O sea, todo lo que fueron las rebeliones del 2000, desde el 2000 en adelante, que se llevaron puesto unos cuantos gobiernos, pateó un poco el tablero a nivel mundial. Ojo, la gente me está empezando a comer vidrio, ya no se cree mal que con el neoliberalismo vamos a ir a no sé dónde, sino que empieza a salir a pelear y empieza a voltear gobierno. Y empieza a voltear gobiernos, no gobiernos dictatoriales, empezaron a voltear gobiernos democráticos. O sea, se está tocando la democracia burguesa. ¿Cómo puede ser esto? A nivel de la economía mundial, digamos, hasta las rebeliones, en el 2000 empieza a haber crisis en Estados Unidos a nivel económico. Empiezan a estallar determinados que llamaban burbujas especulativas, burbujas financieras, etcétera, etcétera. Digamos, Estados Unidos empieza a ver, digamos, que todo este plan económico no avanzaba, se empezaba a estancar, entonces tiene distintas políticas para intentar salir del paso. Uno fue que quisieron hacer un libre comercio en toda América, por ejemplo, lo que llamó el ALCA. Lo querían hacer, pero ya la gente no se comía ni con el libre comercio y que iba a salir adelante. Entonces no tuvo consenso, no pudieron aplicarlo porque no tuvo consenso. O sea, el ALCA hubiera significado una especie de Unión Europea, pero en toda América, desde Estados Unidos para abajo. O sea, todas las economías dolarizadas, libre comercio, y hubiera significado lo que, digamos, lo que hoy está pasando con todos los países que están quebrando uno por uno, hubiera sido para todo esto, hubiera sido mayor destrucción todavía. Digamos, pero eso no pasó porque empezó a haber un cuestionamiento político también al neoliberalismo y a Estados Unidos en toda su vida. ¿Ven cómo se va cruzando esto que dice Trotsky, el equilibrio capitalista? O sea, la esfera de los negocios, las relaciones entre Estado y entre las clases, digamos, empezaba a moverse un poco eso. O sea, no era todo lineal. O sea, Estados Unidos en crisis, quiere hacer un plan, las masas se rebelan, ¿no? Digamos, empezó a hacer un poco de ruido ese equilibrio. Ahora bien, con la crisis del 2008 se potenció todo muchísimo más. Digamos, se llevó todo mucho más a fondo en el sentido de que entró, digamos, Estados Unidos a nivel de la economía llevó a la crisis a todo el mundo. Digamos, trasladó su crisis, digamos, a la esfera mundial. Ya nadie podía escaparse un poco, no era solamente un problema de Estados Unidos, sino que, digamos, era un problema económico en los principales, en los centrales países capitalistas. O sea, antes las crisis eran problemas en los países del tercer mundo, esas cosas que, digamos, despreciadas por los centros económicos. Ahora la crisis se trasladaba a el centro mundial, digamos, de Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera. Y en este también desorden de la economía, digamos, acompañado por un desorden mundial en el cual Estados Unidos va perdiendo legitimidad como ordenador directo del mundo. O sea, por ejemplo, cuando fueron las primeras guerras, Estados Unidos iba y hacía lo que quería, y después empezó a haber un cuestionamiento global a la política, digamos, y a Estados Unidos como timonel del mundo. Se suman todos los procesos que estamos viendo ahora de rebeliones en el marco de la crisis. Digamos, empiezan a estallar en el terreno de la lucha de clases contradicciones que están ligadas también a un poco a todo esto que decía, a todo este concepto de equilibrio. Digamos, las rebeliones empiezan a cuestionar mucho más a fondo, y aparte ya antes, si uno se pone a pensar, por ejemplo, un mapa, las rebeliones estaban focalizadas sobre todo en América Latina, pero ahora empezás a poner
empieza a poner en cuestión algo. Después vamos a ver un poco hasta dónde llegan estos cuestionamientos y hasta dónde todavía falta una serie de desarrollos, digamos, una serie de elementos que se lleven hasta el final. O sea, en el sentido de el cuestionamiento al capitalismo como tal. Obviamente, en el marco de estas rebeliones, todavía estamos arrastrando un problema de crisis de perspectiva, o sea, en el sentido de la pelea por el socialismo como alternativa para todos los explotados, digamos, y también cómo eso se empieza a cuestionar un poco más o no el régimen. En esto hay un aspecto que es fundamental, en que es, digamos, primero hay una serie de elementos de tipo económico que tienen contradicciones el propio capitalismo. Digamos, tiene problemas estructurales el capitalismo que hoy en la esfera de la economía no puede resolver. Por ejemplo, es todo un dilema cómo se acomoda la relación Asia, Europa, Estados Unidos. O sea, esos que son los tres grandes bloques económicos, hoy la burguesía no tiene una respuesta para ver cómo hacer cambios de fondo que permitan que la economía mundial vuelva a funcionar. En eso uno puede leer desde... pero no lo decimos los trotskistas, lo dicen tipos que han sido presidentes del FMI. Eso, eso, por ejemplo, todo lo que es el vínculo Estados Unidos, China, que es, China produce con salario muy bajo, Estados Unidos le compra, bueno, eso Estados Unidos le está poniendo muy en jaque, digamos, porque Estados Unidos está perdiendo su lugar de productor mundial, digamos, de la mercancía mundial. Y a su vez, cuando Estados Unidos le dice a China que deje de producir a tan bajo costo y a no consumir nada, porque están invadiendo todo el mercado estadounidense con productos muy baratos, China le dice que Estados Unidos en todo caso tiene que devaluar. O sea, devaluar el dólar. Si querés, devaluar el dólar. Después seguimos charlando. Estados Unidos dice, pero yo soy Estados Unidos, ¿cómo voy a devaluar el dólar? Vos tenés que consumir más. No. China le dice, yo no voy a consumir más. O sea, porque, digamos, hoy por hoy, China, en esta crisis capitalista, digamos, es más o menos el que no le está pasando tan mal, porque claro, por ejemplo, había salido toda una huelga muy importante el año pasado de la clase obrera china, de que, por ejemplo, en la fábrica de plaquetas Foxconn, que, digamos, si uno piensa que acá una fábrica grande son 5.000 obreros, una fábrica monstruosa, allá 400.000, era una ciudad fábrica, 400.000 personas, o sea, que laburaban, comían, vivían ahí, laburaban 96 horas por semana y cobraban $130 al mes.